Hola, ¿cómo están? Vamos a ver cómo detectar a un falso natural usando la ciencia. Y, ok, eso es muy bueno. Pero vamos a poner 1.75 de velocidad porque son más de 20 minutos. Y la verdad que vamos a estar aquí una hora hablando de esto. Así que vamos a hacerlo muy conciso. La mayoría de las personas intentan averiguar si alguien es natural o no simplemente mirándolo. Si están por debajo de la línea son naturales. Si están por encima de la línea no lo son. Pero el problema es que la gente dibuja esa línea en lugares muy diferentes. Algunas personas dibujan la línea aquí en Will Tennyson. Otros dibujan la línea justo hasta, pero sin incluir, a Simeon Panda. Lo creas o no, mucha gente todavía piensa que The Rock es natural. Y recientemente, millones de personas cayeron en la estafa del Liver King, creyendo que su físico provenía de su dieta ancestral y no del cóctel de esteroides de $10,000 al mes. Así que es comprensible por qué tanta gente ya no cree en los influencers. Y también es comprensible porque hay tanto desacuerdo sobre cuán grande puedes llegar. Yo creo personalmente que la gente cada vez cree menos que se puede conseguir un buen físico de forma natural. La vara de la gente es muy baja. Muy baja. He visto comentarios de personas que vean a una persona practica artes marciales o va al gimnasio poco y le dicen que no es natural. Yo creo que la vara está muy baja, muy baja. Yo creo que hay físicos que la gente cree que no son naturales, que perfectamente puede ser natural. Sino que no sé por qué la gente o sea, obviamente entiendo que te mientan, te molesta, pero yo creo que no hay que ser tan de decir, no, este tipo no es natural, este tipo de ley es una mala persona, no sé qué. Yo creo que personalmente hay mucha gente que creemos que no es natural y es natural. Vamos a ver. Para ser sin esteroides. Incluso dentro de nuestra propia comunidad, la gente no está de acuerdo en este tema y eso está llevando a debates realmente desastrosos. La epidemia de falsos naturales está empeorando. Nunca jugó un deporte en su vida y de repente se puso enorme como un profesional del IFBB. Sí, claro, así funciona. Así que en este video me voy a meter de lleno en este desastre y me Sé que va a haber el típico de los comentarios. Jordan, no, te voy a funar. Loco, la verdad que yo lo miro, tú dices, este tipo es natural. O sea, no parece que no sea no natural. Parece un natural con buena genética. Sí. La gente tiene la vara demasiado baja, creo. Vamos a ver. En su vida y de repente se puso enorme como un profesional del IFBB. Sí, claro, así funciona. Así que en este video me voy a meter de lleno en este desastre y me llevo conmigo 3 herramientas: la historia, la ciencia y el sentido común. Y usando esas 3 herramientas voy a dar mi respuesta final a la pregunta: ¿cuánto puedes crecer sin esteroides? Los esteroides son, en su mayoría, diferentes variantes de la testosterona. El tren es testosterona a la que se le ha eliminado este átomo de carbono. La nandrolona es lo mismo, pero con menos enlaces dobles. El propionato de testosterona, enantato y cipionato son testosterona con una cadena de éster añadida de diferentes longitudes, lo que afecta la velocidad de liberación en tu sistema. Así, el primer paso en nuestro viaje, natural o no, es averiguar cuándo estuvieron disponibles los esteroides. De esa manera, podemos observar a los tipos más musculosos de antes de esa época y saber con certeza que sus físicos se lograron naturalmente. Sí, igual no es tan exacto. Es el problema, no es tan exacto. En ese tiempo no había las máquinas que tenemos ahora. En ese tiempo no teníamos la ciencia que tenemos ahora. En ese tiempo hacían un entrenamiento muy raro. Entonces, tomar como referencia a personas de ese tiempo, complicado. Vamos a ver. Porque las drogas aún no existían. Muy bien. La testosterona fue aislada por primera vez en 1935 por un farmacólogo holandés llamado Ernst Lacour en la Universidad de Ámsterdam, donde literalmente tomó miles de testículos de toro, los trituró hasta hacerlos pulpa y extrajo la testosterona. A principios de la década de 1940, algunos psiquiatras comenzaron a experimentar con esa testosterona pobres toros, vamos a ver. como una posible cura para lo que llamaban la menopausia masculina, que básicamente es solo depresión y baja libido. De hecho, también funcionaba, pero la testosterona aún no estaba disponible públicamente, y en ese momento nadie se había dado cuenta de que podía usarse como una droga para mejorar el rendimiento. En realidad, no fue hasta los Juegos Olímpicos Mundiales de 1952 en Finlandia que la gente finalmente se dio cuenta de que la testosterona podía hacerte más grande y fuerte. Eso se debe a que, de la nada, los levantadores de pesas soviéticos de repente y de manera sospechosa se llevaron 3 medallas de oro. Y con eso había comenzado el primer escándalo de Natty or Not de la historia. Un par de años después, en 1954, las desventuras del mundo del fisicoculturismo con los esteroides comenzaron oficialmente cuando el Dr. John Ziegler fue al York Barbell Club en Pensilvania e inyectó a John Rimac con su primera inyección de esteroides, y el resto es historia. Así que, basándonos en todo esto, creo que es seguro decir que con toda probabilidad los culturistas estadounidenses no usaban esteroides antes de la década de 1950, lo que significa que este físico de 1947 se construyó 100% de manera natural. Mira, se pudo conseguir este físico de forma natural y la verdad que es un físico muy bueno. Y ojo, con las máquinas de ese tiempo, con la ciencia de ese tiempo, con los conocimientos de ese tiempo, han pasado más de una década y tenemos un montón de conocimiento mucho mejor sobre cómo ganar masa muscular. ¿En serio tú crees que no se puede conseguir un físico mejor de forma natural? Que la gente tiene la vara muy baja. Vuelvo y repito, opinión poco popular, muy funable, me da igual, pero tengan en cuenta que este físico es de forma natural. Este físico se pudo conseguir de forma totalmente natural. Vamos a ver. En esta foto, Steve Reeves tiene 21 años, mide 1,85 m, pesa 97 kilos y parece tener alrededor de un 10, quizá 12% de grasa corporal. Ahora bien, en realidad no era el tipo más grande que pude encontrar de esa época, pero sí creo que era el más estético. Y la verdadera razón por la que elegí a Steve Reeves como ejemplo de un fisicoculturista natural de la era preesteroides es que literalmente todo el mundo está de acuerdo en que este físico es 100% alcanzable de forma natural, ¿verdad? ¿Verdad? Hay gente que no cree. Luego, es que la gente, vuelvo y repito, y van a escuchar repetir esta frase, la vara está muy baja. La vara está muy baja.
ese tipo era natural. Y la gente dice, no, ¿cómo va a ser natural? No sé qué. Muy bien. Bueno, hay algunos escépticos. Supongo que estas personas piensan que Steve Reeves, un joven de 21 años de Montana, consiguió un proveedor de esteroides antes que el equipo olímpico de Estados Unidos, en una época en la que la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética estaba en su punto más alto. Pero ¿sabes qué? Vamos a considerar el escepticismo extremo y retrocedamos a antes de que Ernst Leckir aislara la testosterona. La persona más musculosa que pude encontrar de esa época fue este hombre, Eugen Sandow. Hasta el día de hoy, el trofeo de Mr. Olympia lleva su nombre. Esta foto fue tomada en 1897, 6 años antes de que se inventara el avión. Medía 1,75 m, pesaba 84 kilos, con aproximadamente un 10% de grasa corporal y era 100% natural. Pero los años 1800 fueron hace mucho tiempo. Quiero decir, el equipo de gimnasio se veía así y, bueno, en realidad este jalón de espalda está bastante genial. Pero el punto es que Eugen Sandow no entrenaba ni remotamente de manera óptima en 1897. Fue un pionero y un gran defensor temprano del ejercicio, pero una vez dijo que la mejor manera de entrenar era usar, cito, pesas ligeras solo de 2 a 5 kilos para 10 a 15 repeticiones. ¿De 2 a 5 kilos para 10 a 15 repeticiones? Ahora, han pasado más de 100 años desde que Sandow dio esos consejos, y en ese tiempo se han publicado más de 500.000 estudios científicos sobre ciencia del ejercicio y nutrición, y millones de personas han practicado el fisicoculturismo, tanto profesional como recreativamente. Así que por muy bien que se viera, no hay absolutamente ninguna razón para pensar que Eugen Sandow fue el pináculo del desarrollo muscular natural. El estudio más revolucionario sobre el desarrollo muscular natural fue publicado por Corey y sus colegas en 1995. Los investigadores fueron a gimnasios locales en Los Ángeles y Boston y les preguntaron a las personas si eran naturales o no. Consiguieron que 74 naturales y 83 personas mejoradas se ofrecieran como voluntarios para el estudio. Luego, tras pruebas de orina para asegurar que no mentían, los investigadores midieron altura, peso y porcentaje de grasa corporal de todos usando la pesada hidrostática bajo el agua, considerada entonces un estándar de oro. A partir de ahí, introdujeron sus medidas corporales en esta fórmula para el índice de masa libre de grasa, o FFMI. Es un número que indica cuán musculoso eres. Cuanto mayor el número, más musculoso eres. Es una fórmula simple. Tomas tu peso corporal, le restas tu masa grasa y lo divides por tu altura al cuadrado. Así que en realidad es solo tu masa magra dividida por tu altura al cuadrado. Esto es lo que encontraron. Cada círculo en el gráfico representa a una persona diferente. A la izquierda están todos los levantadores naturales y a la derecha están todos los levantadores que toman esteroides. Y en el eje y está su FFMI. Recuerda, cuanto más alto es el número, más musculoso eres. Así que este tipo era el más musculoso y este tipo era el menos musculoso. Aquí hay algunos hallazgos realmente interesantes. Primero, es obvio que los usuarios de esteroides eran más musculosos en promedio. Eso no sorprende a nadie. Pero si miras a los sujetos individuales, puedes ver que usar esteroides en realidad no garantizaba que fueras más grande que todos los naturales. Por ejemplo, este tipo aquí abajo estaba tomando esteroides y aún así era más pequeño que el 86% de los levantadores naturales. De hecho, muchos de los levantadores naturales estaban tan musculosos como los que usaban esteroides. Por ejemplo, todos estos levantadores. Es lo que les digo, o sea, realmente tengan en cuenta, yo creo que el problema, claro, todo el mundo dice, no, que no es natural. Mira, yo quiero que se vayan con esta nueva creencia y es muy importante que vayan con esta nueva creencia porque veo mucha gente diciéndole a los principiantes que es imposible conseguir un buen físico naturalmente, no sé qué, 30.000 cosas que es totalmente mentira. Váyanse con la creencia de que se puede. Y se puede, de verdad, de verdad. Si sea que tengan la peor genética del mundo, se puede conseguir un buen físico de forma natural. Opinión poco popular, realmente da igual. Pero tienen que creerlo realmente. Se puede, se puede. Y la gente dice, no, es imposible, no sé qué, no sé cuánto. Se puede. Vamos a ver. Tenían un FFMI de 24 a 25, y aunque 14 eran usuarios de esteroides, 9 eran naturales. Pero creo que la principal conclusión de este estudio es que realmente existía un límite claro para los levantadores naturales. De 74 sujetos, ni uno solo tenía un índice de masa libre de grasa superior a 25. El 100% de los levantadores con un FFMI de 25 o más usaban esteroides. Esto llevó a los autores. Igual tengan en cuenta, yo sé que estoy tal vez un poquito, Jordan, no sé qué, pero tengan en cuenta que este estudio solo se hizo con solo 74 personas no naturales, creo que eran 50 y algo personas naturales. Entonces realmente puede haber individuos que puedan superar ese límite, en serio. Vamos a ver. Es afirmar que solo individuos muy raros, quizás con algunas anomalías genéticas o congénitas, podrían alcanzar un FFMI superior a 25 sin esteroides. Yo también encajo en esa tendencia. Según mi último escaneo DEXA, tengo un 10.3% de grasa corporal, mido 164.5 centímetros y peso 155.8 libras. Eso significa que mi FFMI es 24,4. Entonces, ¿eso es todo? ¿25 es el límite natural? Bueno, veamos. Esta es una lista de los ganadores Mr. América de la preesteroides, 1939 a 1949. En 1939, Bert Goodrich era culturista de Estados Unidos. Él tenía un FFMI de, 24.3. El siguiente ganador fue Roland S. Maker. Su FFMI fue de 22.6. En 1940, John Grimek ganó el título con un FFMI de 24.0. En 1942, Frank Lake ganó el título con un FFMI de, 25.5. Y luego, desde 1943 hasta 1949, otros 5 culturistas de la era preesteroides superaron el supuesto límite natural de un FFMI de 25. Así que sí, incluso cuando miras a los mejores de los mejores, alcanzar un FFMI superior a 25 es raro, pero no es imposible. Volvamos al estudio de Corey. Aquí solo hay 74 sujetos y, de nuevo, se observa este límite estricto en el lado natural, en 25. Pero sospecho que si hubieran tenido más sujetos naturales, habrías visto a más personas superar ese techo. Con suficientes sujetos, eventualmente verías una distribución normal, más parecida a la que se observa en el lado mejorado. Solo considera este estudio de 2017 sobre jugadores de fútbol americano universitario de división prima y división segundo. El FFMI promedio para un liniero ofensivo fue de 25.1. Ese fue el promedio. Unos cuantos jugadores sí superaron el 25. Ahora bien, aunque la NCAA realiza pruebas antidopaje aleatorias a sus jugadores, es posible que algunos de esos chicos hayan usado esteroides en algún momento, pero realmente dudo que absolutamente todos lo hayan hecho. Y creo que, combinado con los datos de Mr. América, está bastante claro que, aunque es muy poco común, no es imposible tener un FFMI superior a 25 de forma natural. Hussein Farhat, el influencer de fitness de mi último video, pesa 185 libras, mide 5 pies y 11 pulgadas y tiene alrededor de un 12% de grasa corporal. Él tiene un FFMI de, ¿qué crees? ¿25, 26, 27?
Pues bien, el FFMI de Hussein era de 22.8. Ahora, sé que el problema con Hussein no es su tamaño en sí, sino la velocidad de su transformación, que es lo que resulta sospechoso. En esta publicación de Instagram, Yo lo veo bastante natural al tipo. Ya sé que este video es muy funable, me da igual. Yo lo veo natural, yo no lo veo raramente que no sea natural. No sé la velocidad de su transformación, pero yo realmente lo veo muy, muy bien. O sea, naturalmente. Vamos a ver. Hussein dijo que pasó de 134 a 184 libras en sus primeros 3 años de entrenamiento, manteniendo aproximadamente el mismo porcentaje de grasa corporal. Sé que se ve mucho más definido en la foto de la derecha, pero ahí hay trucos serios de ángulos, iluminación y filtros de foto, así que, sinceramente, no es una buena comparación. De todos modos, supongamos que ganó 50 libras de masa magra en 3 años. ¿Es eso posible de manera natural? Bueno, veámoslo desde un ángulo científico. Esta es una tabla sobre tasas realistas de ganancia muscular en hombres, tomada de mi libro de texto, The Muscle Ladder, que escribí antes de saber quién era Hussein. Dije que la mayoría de los hombres ganarán entre 10 y 25 libras de masa magra en su primer año de entrenamiento, de 5 a 10 libras en su segundo año y de 2.5 a 7.5 libras en su tercer año. Y basé esas cifras en esta revisión sistemática de 2020 sobre el crecimiento muscular de todo el cuerpo en hombres adultos sanos. Así que, según mi tabla, estamos viendo un rango de entre 17.5 y 42.5 libras de masa magra ganadas en tus primeros 3 años. Hussein ganó 50. Así que sí, está por encima del rango típico. Hay dos posibles explicaciones para eso. Una explicación es que tomó esteroides durante el primer año o 2 y luego los dejó antes del análisis de sangre en mi último video. Eso es posible. La otra explicación es que Hussein estaba bastante bajo de peso y comía muy poco cuando empezó, lo que hizo que los números de su transformación se inflaran. Según este estudio de 2008, el FFMI promedio entre 431 hombres italianos sanos sin ninguna intervención de entrenamiento fue de 19.8. Hussein comenzó con un FFMI de 17. Con una altura de 1,80. Si hubiera tenido nutrición saludable y adecuada, empezado con 72,5, no con 60,8. Las primeras 11,3 que ganó fueron esencialmente para volver a un nivel saludable de base. Y si has estado comiendo por debajo de tus necesidades durante años, el aumento de peso puede ocurrir rápido una vez que empiezas a comer lo suficiente, si combinas con entrenamiento intenso y buena respuesta genética al levantamiento de pesas. Así que claro, podría estar usando sustancias. Podría estar mintiendo de la misma manera que Liver King mentía, excepto que era obvio que Liver King mentía. La pregunta siempre, ¿tomas esteroides o sustancias mejorar el rendimiento? La respuesta a eso es no. Nunca he tomado esteroides. ¿En serio? Estoy pensando en hacerlo. Y con 1,68, 86 kilos y un 7% de grasa corporal, el FFMI de Liver King era 29. Eso no es posible de forma natural. Sin mencionar que Bueno, igual Liver King era bastante obvio, tipo, ¿cómo vas a vivir solo comiendo carne? O sea, no, era jodido eso. Vamos a tenía la ver. piel curtida, la cara roja e hinchada, retención de líquidos y otros efectos secundarios anabólicos evidentes. Pero, para ser justos, algunos influencers de fitness no son tan obviamente falsos naturales como Liver King. Quizás Hussein sea uno de ellos. No puedo decir con un 100% de certeza que Hussein Farhat nunca haya tomado esteroides. No puedo decir eso. Pero sí puedo decir con un 100% de certeza que el físico de Hussein Farhat es alcanzable sin esteroides. Sus análisis de sangre son normales. Su FMI es normal. Y su transformación, aunque sospechosa, es posible. Es sentido común que los humanos pueden tener cuerpos muy diferentes. El hombre más alto del mundo es un agricultor turco llamado Sultan Kosen. Mide 2 metros y 51 centímetros. El hombre más bajo del mundo es Sven Almgandersel. Mide 65 centímetros. El hombre más peludo del mundo es Mike Israetel. No, es broma. Es un adolescente indio llamado Lalit Patidar, que tiene el 95% de la superficie de su rostro cubierta de vello. 1 en 1000 millones suena imposible, hasta que te das cuenta de que hay 8.000 millones de personas en el planeta. Entonces no es imposible, es una garantía. Alguien es la persona más anciana, es Ethel Caterham. Tiene 115 años. Alguien es la persona más pesada. Era Khaled Ben Mohsen Shahari, con la asombrosa cifra de 1.345 libras, hasta que recientemente perdió la mayor parte del peso. Y alguien es la persona más musculosa sin tomar esteroides. Julian Fitzgerald tiene 19 años y ha estado entrenando durante 4 años. Pesa 203 libras, mide 5 pies con 11 pulgadas y tiene entre un 10 y un 12% de grasa corporal. Hice los cálculos y suponiendo que usemos un 12%, eso Parece que fuera un hijo de Ronnie Coleman perdido, sinceramente. Pero te voy a ser sincero, creo que el tipo tiene una genética base brutal. Entonces, ¿puede haber este tipo de personas? Claro que sí. Claro que sí puede haber tipos de personas que sean natural. Claro que sí, se puede. El tema es que es raro. Pero, oye, somos muchos humanos. Puede que haya esa probabilidad. pone su FFMI en, aquí vamos, 25.0, justo en el límite del estudio de Corey. Si en cambio usamos un 10% de grasa corporal, su FFMI es de 25.5. Como comparación, ¿cuánto crees que fue el FFMI de Ronnie Coleman en su mejor momento? Ronnie ganó el concurso Mr. Olympia 8 veces, 8 trofeos Sandow, la mayor cantidad en la historia del físico-culturismo. En el escenario medía 1,80, pesaba 290 libras y tenía un 5% de grasa corporal. Su FFMI era de 38.5. Estoy seguro de que esto no hace falta decirlo, pero Ronnie era mucho más grande que Julian. Obviamente, Ronnie no era natural en su mejor momento. Sin embargo, tenía una genética de clase mundial. Por ejemplo, Ronnie y sus entrenadores dicen que seguía siendo... Ronnie era muy estético, o sea, no será natural, pero Ronnie Coleman era muy estético cuando era joven. El problema creo que cuando comes mucha comida y llegas a ser culturista, tu estómago se va a ensanchar. Entonces es complicado. Pero tú ves a Ronnie Coleman joven y tú dices, este tipo se puede dedicar a Classic Physique y puede probablemente ganar un montón de Mr. Olympias en Classic. Tiene muy buena genética para eso. Vamos a ver. 100% natural aquí, a los 27 años. Y dado en lo que eventualmente se convirtió, la mayoría del mundo del fisicoculturismo lo cree. Ahora, en caso de que tengas dudas, lo cual entiendo perfectamente, solo revisa este estudio clásico que mostró el poder de la genética para desarrollar músculo. Podría sorprenderte si no lo has visto antes. No estoy seguro de si esta parte es sentido común o no. Quizás depende de cuánto tiempo lleves en la cultura del gimnasio. Tomaron a 342 mujeres y 243 hombres y les hicieron entrenar los bíceps durante 12 semanas. Luego, midieron cuánto crecieron sus bíceps usando una resonancia magnética. La parte interesante es que todos siguieron el mismo programa, exactamente el mismo programa. Pero solo mira lo diferentes que fueron sus ganancias. La mayoría de las personas aumentaron el tamaño de sus bíceps en aproximadamente un 20%, pero hubo algunos sujetos desafortunados que no ganaron nada de músculo. Y hubo algunos sujetos realmente afortunados que aumentaron el tamaño de sus bíceps en un 40, 50, incluso 55% mientras seguían exactamente el mismo programa que todos los demás aquí. Había 585 personas en ese estudio. Eso es 0.007%. El 7% de la población mundial, y aún así tenía algunos fenómenos.
Entonces, ¿por qué a algunas personas les sorprende tanto que de vez en cuando aparezca alguien con una genética como la de Julian Fitzgerald o Ronnie Coleman? Bien, ¿hasta qué punto puedes crecer sin esteroides? Bueno, suponiendo que eres un hombre promedio, entrenas duro, comes bien y eres constante, deberías poder alcanzar un índice de masa libre de grasa de 22 a 24, tal vez 25, si te mantienes el tiempo suficiente y tienes una genética bastante buena. Con aproximadamente un 12% de grasa corporal, un FMI de 24 se traduciría en 75 kilos si mides 1,68, 84 kilos si mides... O sea, quiero que se vean este video con esto. El límite natural es mucho más de lo que ustedes creen. El internet les ha hecho creer que el límite natural es muy bajo. Tienen que creer que se puede conseguir un buen físico. En serio, el límite natural es mucho más de lo que ustedes creen. Opinión poco popular, pero es lo que realmente pienso. El límite natural es muchísimo más alto de lo que la gente cree. Vamos a ver. Es 1,75, 91 kilos si mides 1,83 más y 100 kilos si mides 1,91. Algunos de ustedes podrán superar esos números, y eso no significa necesariamente que usen esteroides, pero para la mayoría de las personas ese será su límite natural. La verdad que me encantó el video. Recuerden, un ganador es un perdedor que no se rindió. Que Dios los bendiga y escriban algo lindo en los comentarios. Chao, los amo.